Bienvenidos a Easy Econometrics, su canal virtual de econometría. En este video vamos a aprender lo que es la multicolinealidad. ¿Qué es la multicolinealidad? La multicolinealidad es la relación lineal que existe entre dos o más variables independientes. ¿Cuáles son las consecuencias de la multicolinealidad? La primera consecuencia es que las estimaciones permanecerán insesgadas. Esto significa que las estimaciones de las betas estarán centradas alrededor de la población verdadera de las betas. Como podemos observar en el siguiente gráfico, este de aquí es una estimación insesgada, ya que los datos están centrados alrededor de su media. Podemos ver la forma de la curva que está centrada alrededor de la media. En cambio, en estos otros dos gráficos, los datos están centrados no alrededor de su media, sino están dispersos a la izquierda o a la derecha. Las varianzas y los errores estándar de los estimadores se incrementarán. Esta es la principal consecuencia de la multicolinealidad, dado que dos o más de las variables explicativas están significativamente relacionadas. Se hace muy difícil identificar con precisión los efectos de las variables. Como resultado de esto, los coeficientes estimados, aunque sean insesgados, ahora tienen distribuciones con varianzas mucho más grandes y por consecuencia errores estándar más grandes. Podemos ver en el gráfico que tenemos la población verdadera, denotada por esta línea azul del medio. Y aquí tenemos una distribución sin multicolinealidad, es decir, los datos están centrados alrededor de esta media. ¿Sí? Mientras que unos datos con multicolinealidad severa, vamos a ver que está la gráfica mucho más angosta, mucho más dispersa. Y se puede notar claramente el incremento de la varianza, ya que de aquí a acá, digamos que hay una varianza de 5, pero desde aquí hasta acá hay una varianza de 10, es decir, incrementa esta varianza, lo que hacen los datos más dispersos y por ende menos confiable en nuestra estimación. Las t calculadas caerán. La multicolinealidad tiende a decrecer las t calculadas de los coeficientes estimados, principalmente debido a la fórmula de la t estadística. Entonces, como vimos en la gráfica anterior, aumenta la varianza, es decir, el error estándar aumenta, lo que hace que en la fórmula la t estadística disminuya. Sí, la multicolinealidad aumenta el error estándar de los coeficientes estimados. Como consecuencia de esto, la t calculada decrecerá. Y es muy común observar t calculadas muy bajas en ecuaciones con multicolinealidad. Realicemos el siguiente ejemplo. Supongamos que tenemos una t calculada de 30 menos 0 con una ecuación con no multicolinealidad, en donde tenemos un error estándar de tan solo 10. Entonces, al realizar la operación algebraica, tenemos como resultado 3. Pero si encontramos multicolinealidad en la ecuación, este 10 se convertirá en un 30. ¿Sí? Entonces ya no será 3 la respuesta será
tan solo 1. Es decir, la t calculada se redujo. Al reducirse esta t calculada, vamos a tener menos probabilidades de que la variable sea significativa. Las estimaciones serán muy sensibles a los cambios en la especificación. La adición o la eliminación de una variable explicativa o de unas pocas observaciones a menudo causarán cambios importantes en los valores de los betas cuando exista una multicolinealidad significativa. Si sacamos una variable, incluso si es una que parezca ser estadísticamente insignificante, los coeficientes de las variables restantes en la ecuación cambiarán dramáticamente. Podemos ver la siguiente ecuación, en donde, si retiramos este 16R, vamos a ver que las demás variables sufren un cambio bastante importante. ¿Sí? Esta es otra forma de identificar la multicolinealidad. También tenemos que el ajuste general de la ecuación y la estimación de los coeficientes de las variables que no tienen multicolinealidad no se afectarán. Incluso aunque las t calculadas individuales sean a menudo algo bajas en una ecuación con multicolinealidad, el ajuste general de la ecuación medido por r cuadrado ajustado no caerá mucho, si algo, frente a una multicolinealidad significativa. Dado esto, uno de los primeros indicadores de multicolinealidad severa es la combinación de una r cuadrado ajustada alta con coeficientes de regresión no estadísticamente significativos. Tenemos el siguiente ejemplo. Digamos que las t calculadas para cada una de estas variables son las siguientes: 0.2, 1.2 y 0.55. Y con un r cuadrado ajustado bastante alto, de 0.987. Nos dan un nivel de significancia del 5%. Y vamos a calcular los grados de libertad, que son el número de variables menos el número de variables independientes menos la variable dependiente. Entonces, los grados de libertad son, tenemos que en la muestra se recopilaron a 30 personas, menos las 3 variables independientes que son K, L y R. Menos la variable dependiente, menos la variable de beta 0, que es 365. Esto nos da como resultado 26 grados de libertad. Al buscar en nuestra tabla T, vamos a encontrar el valor de T crítico, que es de 1.76. Entonces, la T calculada de 0.2 es menor a 1.76, por lo cual es no significativo. 1.2 es menor a 1.76, por lo cual es también no significativo. Y por último, 0.55 es menor a 1.76, por lo cual es no significativo. ¿Cómo detectar la multicolinealidad? Tenemos que ver que haya altos coeficientes de correlación simple. Una forma para detectar la multicolinealidad severa es examinar los coeficientes de correlación simple entre las variables explicativas. Si R es alta en valores absolutos, entonces sabemos que estas dos variables independientes, díganse X, en particular están correlacionadas y que la multicolinealidad es un problema potencial. ¿Cuán alto es alto? Algunos investigadores eligen un número como 0.80 y se comienzan a preocupar sobre la multicolinealidad cada vez que el valor absoluto del coeficiente de una correlación simple excede a 0.80.
Una mejor respuesta podría ser que R es alto si causa varianzas grandes en los coeficientes estimados en los cuales estamos interesados. Podemos ver la fórmula para calcular la correlación simple. También tenemos que ver altos factores de inflación de la varianza, los BIFs. El factor de inflación de la varianza es un método de detección de la severidad de la multicolinealidad mediante la observación de hasta qué punto una determinada variable explicativa puede ser explicada por todas las otras variables explicativas en la ecuación. Mientras más alto sea el BIF de una determinada variable, más alta será la varianza del coeficiente estimado de la variable. Por lo tanto, mientras más alto sea el BIF, más severos serán los efectos de la multicolinealidad. ¿Cuán alto es alto? Una regla general común es que si BIF de beta i es mayor a 5, la multicolinealidad es severa. Podemos ver a continuación la fórmula para calcular el factor de inflación de la varianza. ¿Cuáles son los remedios para la multicolinealidad? El primero es eliminar una variable redundante. Se trata de eliminar una o más variables independientes que están midiendo lo mismo en la ecuación. Solo una de las variables independientes es necesaria para representar el efecto sobre la variable dependiente. Por ejemplo, en una función de demanda agregada, no tiene sentido incluir al ingreso disponible y al PIB, porque ambas variables están midiendo lo mismo, que es el ingreso. ¿Sí? Tenemos que la fórmula del PIB es el consumo, que es lo mismo que... tenemos que el PIB es igual al consumo más la inversión, más el gasto, más las exportaciones netas, que son las exportaciones menos las importaciones. ¿Sí? La demanda agregada es lo mismo que el consumo. Entonces, estamos siendo redundantes, ya que solo una variable puede explicar a las dos. ¿A qué me refiero? A que x3 puede ser lo mismo que x1 más x2. También tenemos que transformar las variables con multicolinealidad. Es una opción que se puede escoger. Este método tenemos dos opciones. La primera es formar una combinación de las variables con multicolinealidad y la segunda es transformar la ecuación en primeras diferencias. La primera técnica consiste en crear una nueva variable que es una función de las variables con multicolinealidad y usar la nueva variable para reemplazar a las viejas en la ecuación de regresión. Sí, lo que expliqué anteriormente. x3, que es la nueva variable, puede ser igual a las dos variables redundantes. La segunda técnica consiste en cambiar la forma funcional de la ecuación a sus primeras diferencias. Una primera diferencia no es nada más que el cambio en una variable del periodo del tiempo anterior al periodo del tiempo actual. ¿Sí? Delta x, que es el cambio en x, es igual a x en el periodo actual menos x en el periodo anterior. También tenemos como opción incrementar el tamaño de la muestra. La idea detrás de incrementar el tamaño de la muestra es que un conjunto de datos más grande permitirá estimaciones más exactas que un conjunto de datos pequeño. Una muestra más grande reducirá la varianza de los coeficientes estimados, disminuyendo el impacto de la multicolinealidad. Esto ocurre debido a que la muestra es una parte de la población estimada, y al aumentar la muestra nos vamos acercando cada vez más y más a la población de estudio. ¿Sí? Tenemos aquí a toda la población y a la muestra, que es una parte de la población, y mientras más grande se haga la muestra, más exacto va a ser nuestra estimación, ya que se va a acercar al valor exacto.
Muy bien, llegamos al ejercicio de repaso. Supongamos que Firulais fue contratado por el Departamento de Agricultura para realizar un estudio sobre los gastos semanales en comida que realizan los hogares en su barrio. Firulais llegó a esta ecuación de regresión, en donde Y es igual al ingreso disponible semanal del hogar IT. ¿Sí? H es el número de personas en el hogar IT. Y A es el número de hijos menores de 19 años en el hogar IT. Entonces, los gastos semanales denotado por F dependen del ingreso disponible. Y a mayor ingreso, mayor será el gasto semanal. Entonces es una relación positiva, por lo cual está muy bien el signo de más. Tenemos también que los gastos semanales van a depender de H, que es el número de personas en el hogar. Y a mayor número de personas, mayor será el gasto en consumo en comida. Entonces es una relación positiva denotada por el signo de más, está muy bien. Y también vimos que depende del número de hijos menores de 19 años en el hogar IT. A mayor cantidad de hijos, mayor será el consumo en comida. Entonces aquí ya tenemos un error. ¿Sí? Estas dos variables tienen signos correctamente estimados. Vamos a utilizar el color rojo para denotar que esto está mal. Tenemos que echarle un ojo a esto, ¿sí? Entonces, ¿qué se nos pide? Nos dice que creemos y probemos las hipótesis apropiadas a un nivel de significancia del 10%. Entonces, lo primero que vamos a realizar es escribir los coeficientes. ¿Sí? Vamos a escribir los coeficientes, que son beta estimado del ingreso. También tenemos a beta estimado del ingreso al cuadrado, ya que a medida que aumenta el ingreso, el consumo disminuye, es decir, aumenta a un nivel decreciente. También tenemos a beta estimado H y tenemos a beta estimado A. Entonces, lo siguiente será escribir los signos que esperamos. A mayor ingreso, mayor será el consumo, es decir, esperamos que sea una relación positiva. En cambio, con este al cuadrado, mientras más aumente nuestro ingreso, aumentará el consumo, pero a una tasa decreciente, es decir, será negativa. H, que es el número de personas en el hogar, esperamos que sea positiva, ya que a mayor número de personas, mayor será el consumo de alimentos. Y A es el número de personas mayores de 19 años. Entonces, de igual manera, mayor número de personas, mayor será el consumo de alimentos. Y el signo, por lo tanto, será positivo. Ahora vamos a calcular los t-scores, ¿sí? Es decir, las t calculadas. Para ello vamos a utilizar la siguiente fórmula, ¿sí? La t calculada es igual al beta estimado del coeficiente que querramos calcular menos el beta estimado de la hipótesis nula, que en la mayoría de los casos es 0, dividido para el error estándar,
de el beta del coeficiente que vamos a calcular. Entonces esta será nuestra fórmula para calcular nuestra t estadística calculada. Bueno, recordemos que beta estimado y era de 2.1, beta estimado de y cuadrado era de 0.04, beta estimado h era de 13 y beta estimado a tenía un valor de 2. Bueno, según la fórmula restamos menos el beta estimado de la hipótesis nula, que es 0, dividido para el error estándar que teníamos en la fórmula anterior, que era de 0.7 para la variable de beta estimado y. De la misma manera, restamos 0 y restamos 0 y lo dividimos todo para sus respectivos errores estándar, que podemos ver en la fórmula anterior que obtuvo Firulais en la diapositiva anterior. Entonces teníamos la respuesta de 0.05, teníamos 2 y teníamos 2 igualmente. Al realizar las operaciones matemáticas obtenemos las siguientes respuestas de t calculada. La primera nos va a dar 3, la segunda nos va a dar 0.80, la tercera nos va a dar 6.5 y la última nos va a dar 1. ¿Sí? Estas van a ser nuestras t calculadas. Ahora vamos a calcular la t crítica. Para calcular la t crítica tenemos que saber el nivel de significancia, ¿sí? Que en este caso nos dice la pregunta que es del 10% de una sola cola y los grados de libertad, que es igual al número de variables menos las variables independientes menos la variable de beta 0. Entonces vamos a revisar la diapositiva anterior y tenemos que el número de variables son 235, ¿no es cierto? Muy bien, entonces tenemos que 235 menos, tenemos 1, 2, 3 y 4 variables independientes, menos una variable que es la del beta 0, es decir, la del intercepto, con lo cual tendríamos grados de libertad 230 grados de libertad. Con esta información nos vamos a dirigir a nuestra tablita T para obtener el valor de T crítico. Bueno, ya estamos en nuestra tablita T y vemos que el valor para los grados de libertad y el nivel de significancia es de 1.282. Entonces vamos a escribir el valor obtenido, que fue de 1.282. 1.282. ¿Sí? Entonces ya tenemos lo que es la T crítica. Tenemos también las T calculadas, las 4 T calculadas. También tenemos los signos esperados y los coeficientes. Entonces a continuación vamos a ver si es significativo o no significativo. Para ello realizamos
el siguiente análisis. Entonces vamos a decir que es 3, ¿sí?, mayor o menor que 1.282. Es mayor, ¿sí? Por lo tanto, nuestra primera variable va a ser significativa. Es 0.80, mayor o menor que 1.282. Es menor. Por lo tanto, va a ser no significativa. Es 6.5, mayor o menor que 1.282. Es mayor, por lo cual será significativa. Y 1 es menor a 1.282, con lo cual es no significativa, con un signo no esperado, porque recordemos que en la ecuación de Firulais este era un negativo, ¿sí? Recordemos que pusimos un ojo en la ecuación anterior. Entonces, estas van a ser las variables que sí influyen en nuestro modelo. El ingreso disponible, el número de personas, y hay que tenerle cuidado, hay que seguir revisándole, ya que además de tener un signo no esperado, tiene una redundancia con esta otra variable, con el número de personas. Es decir, ambos miden lo mismo, el número de personas, ¿sí? Ambos miden lo mismo. Entonces sigamos. ¿Parece ser razonable la forma funcional de esta ecuación? Pues sí es razonable. ¿No es el coeficiente estimado para y imposible? Pues el coeficiente de y puede ser mayor a 1, dado que y cuadrado está en la ecuación con un coeficiente negativo. Podemos verlo aquí, que tenemos el coeficiente negativo. Entonces, este puede ser mayor a 1, ya que solo tenemos que es 0.04. No hay forma de que las personas puedan gastar el doble de su ingreso en comida. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuáles problemas econométricos, variables omitidas, variables irrelevantes o multicolinealidad parece existir en esta ecuación? Vimos que en la ecuación existe multicolinealidad, ya que las variables de a y la variable de h miden exactamente lo mismo, que es el número de personas en el hogar, ¿sí? Y para resolver esto simplemente podríamos combinar estas dos variables y crear una sola variable, por decir la b, que represente el número de personas por sí sola. Y así podríamos mejorar esta ecuación de regresión. El siguiente literal nos dice: supongamos que un colega nos dijo que los BIVs para las variables a y h están entre 5 y 10. Dada esta situación, ¿cómo cambiaría la respuesta para el literal C? Pues los altos BIVs fortalecen la respuesta que di, que a y h son variables redundantes. Y para resolver esto,
vamos a realizar una combinación que sea de x3 es igual a x1 más x2, en donde x1 representa a y x2 representa h, ¿sí? Y x3 va a representar a b. Entonces esta combinación resolvería el problema de multicolinealidad, que está dado también por las pruebas de los PIF que hizo nuestro colega, ¿sí? Nos dijo que nuestro colega encontró que estos dos variables, que a y h, tienen unos BIF de entre 5 y 10, lo cual es un poco alto. Muy bien, sigamos a la siguiente pregunta. Nos dice: ¿sugerirías cambiar esta especificación para correr nuevamente esta ecuación? ¿Cómo, por qué y cuáles son los costos econométricos de estimar otra especificación? Bueno, quitar a, o si sugeriría quitar el literal a, o también, si es que el propósito fue medir la diferencia entre los hábitos de alimentación de los hogares, cambiaría las variables h y a por la combinación antes descrita, ¿sí? Con lo cual tenemos dos soluciones. La primera, es decir, que el gasto en alimentos es igual a nuestro intercepto más el consumo, ¿sí? Que estaba denotado por y, menos y al cuadrado, que denota el incremento en tasa decreciente. También tendríamos el número de personas denotado por h, y así eliminaríamos la otra variable que también tiene en cuenta el número de personas. Y la segunda solución es que la fórmula de Firulais quede de la siguiente manera: sí, beta estimado 0 más beta estimado 1y más beta estimado menos, beta estimado 1y al cuadrado, ahí pondríamos más beta estimado b, que representa a h menos a, ¿sí? Entonces estas dos serían las formas para eliminar la multicolinealidad: crear esta nueva variable que es la representación de h y a, o simplemente dejar la variable h. Y bueno, muchas gracias por su atención, y también quería desearles un feliz nuevo año y que esté lleno de nuevos aprendizajes y conocimientos. Y gracias por apoyarme con ese like, y espero que sigan aprendiendo. Muchas gracias por su atención.